Continuamos con el desarrollo de esta interesante entrevista sobre los impuestos a sucesiones y donaciones. Y antes de la pausa, Neudi, querías hacernos un aporte. Sí, hay que aclarar también, y esto es de la práctica, cuando el finado poseía en un banco una caja fuerte, la administración envía un representante, siempre va un tasador, para la apertura, porque también es parte de la masa sucesoral. Excelente, así es. Bien. También deben constar. Tengo una inquietud. Aquí estamos hablando de un escenario ideal, donde todo está bien con esa familia, donde todo el mundo está de acuerdo, pero ¿qué pasa con el rol de la administración tributaria cuando hay algún tipo de conflicto en esa sucesión? Viene una señora que dice que, bueno, que tiene un hijo de esa persona que acaba de fallecer, o hay hermanos que están, digamos que en una litigio o cualquier tipo de desacuerdo sobre esa sucesión. ¿Cómo se procede en ese sentido? Apareció otro heredero. Apareció otro heredero. O los ya conocidos no están de acuerdo en cómo repartirlo. Bien. Bueno, debemos de separar los roles. La administración tributaria, su facultad es del recaudo de los impuestos, de que todas las leyes impositivas de República Dominicana sean aplicadas de forma correcta. Nosotros somos los encargados de velar que todo el patrimonio del finado esté presentado para nosotros aplicar el impuesto sucesoral, que es importante resaltar que es un 3%. Bien, ese es el rol de la administración tributaria. Si llegara a tener alguna diferencia los herederos, entonces ahí ya la competencia es de los tribunales. Es el juez que debe delimitar ciertamente quién tiene o no la calidad jurídica para dividir la sucesión. Si nosotros como administración tributaria liquidamos un impuesto y emitimos el documento que le llamamos pliego de modificaciones, que es allí donde se detallan los bienes y donde se detallan los herederos, fíjense, los herederos que el contribuyente nos aportó. La administración no sale a determinar si faltó o no un heredero. Nosotros allí plasmamos la declaración jurada que nos trae el contribuyente. Si nos trajeron 3 hijos y aparece un 4.º hijo, ya nosotros emitimos un pliego de modificaciones, no hay problema, con el impuesto a pagar, con los bienes detallados y con los herederos. Pues entonces existe lo que se llama una rectificativa, una declaración de rectificativa, y evidentemente nosotros como administración tributaria volvemos y redistribuimos la masa sucesoral e incluimos ese nuevo heredero. Ahora bien, si a la administración tributaria se presenta al contribuyente diciendo que ese cuarto no tiene calidad o que sí, ya no es competencia de la administración tributaria, será el juez a través de una sentencia contradictoria que dictará esa calidad o no. ¿Y qué pasa? Bueno, tú mencionabas que es un 3% el impuesto a pagar. Así es. ¿Qué pasa si es solamente una propiedad dentro de ese patrimonio la que genera conflicto? De pronto hay un terreno o hay un edificio que esos herederos pueden a lo mejor alegar que hay una parte que es de herencia, que hay otra parte que fue una mejora y todo lo demás está claro, pero hay un conflicto sobre un inmueble en particular. ¿Se liquida el resto del patrimonio o esa sucesión está parada como proceso hasta que todo esté claro? No, la administración tributaria, reiteramos, no entra en los conflictos que tengan esos particulares. Si la administración está clara de que ese solar, esa mejora, ese bien mueble es del finado, la administración lo va a colocar. Si este vehículo, esta cuenta bancaria, este inmueble, la administración tiene constancia de que es de Juan y Juan es el finado, la persona fallecida, la administración lo va a colocar en su liquidación. Ya será el juez que determinará si entra o no se excluye. Y si viene una sentencia, ustedes saben que nosotros como administración también estamos subordinados a las disposiciones de los tribunales y ya será la sentencia que ordenará a la administración tributaria vamos a decir, redistribuir cualquier decisión previa. Ya los tribunales allá determinarán. El pleito particular no es competencia de la administración. No. Nosotros acatamos lo que emita un juez. Así es, así es. Ha sido mencionado en la conversación el término bienes exentos. Quiere decir que hay algunos bienes que están exentos del pago de la declaración sucesoral o de la liquidación, mejor dicho. ¿Puede abundar un poquito más cuáles son estos?
Sí, decíamos hace un momento que están aquellos instituidos bajo el bien de familia y también decíamos de aquellas cuentas de ahorro que tienen hasta 3,000 pesos, pero solamente de las asociaciones de ahorro. Es importante también indicar que la sucesión, además de ordinaria, también es testamentaria. Y si una persona fallecida en vida dio un testamento pasando una propiedad en provecho de una ONG o en provecho de alguna entidad del Estado, pues también esa transferencia estará exenta del impuesto sucesoral. Si bien esto es un tema muy serio, al escucharlos a veces me sonrío porque recuerdo cosas propias de nuestra cultura. Hay personas que no se les puede tocar este tema porque entienden que ya los hijos quieren que ellos se mueran. Entonces pasa que a veces tenemos familiares, abuelitos, padres, que la familia no tiene idea de toda la tierra que ese señor tiene, de todas las propiedades que tiene acumuladas. Entonces, ¿qué pasa si después de concluido este proceso surge otra, nos enteramos por ahí que hay otra finca en el campo, hay otro inmueble de este finado? ¿Cuál es el proceso que se debe de agotar en ese sentido? Bueno, decíamos hace un momento que se realiza una declaración, una rectificativa. No hay, si ese descubrimiento pasa varios años, no importa. No importa, solamente va a estar sujeto sí a los recargos, porque ese en particular se declaró fuera del plazo. Pero no hay inconveniente, se puede incluir el tiempo que sea que aparezca, o sea, no va a haber inconvenientes allí. ¿Es posible que un heredero quiera liquidar o pueda liquidar solamente lo que entiende que le corresponde? ¿Es posible esto? No, parcial. No, parcial no. El impuesto va a recaer, o sea, la administración tributaria lo va a cobrar, lo va a perseguir a todos los herederos, pero no puedo yo, bueno, de esta parcela me corresponde los 300 metros, déjame ir a liquidar, no, porque es la masa sucesoral, no hay una subdivisión de la masa, o sea que los herederos tienen que ponerse de acuerdo. ¿Qué sucede? Que de las 3 hermanas, solo yo estoy dispuesta o solo yo tengo la capacidad económica para enfrentar el pago del impuesto. Yo asumo ese pago y entonces yo voy ante ustedes para que ese pago que a ustedes les corresponde como heredera, pues entonces, del impuesto, claro, pues entonces ustedes me lo retribuyan. Para eso la administración bien puede emitir alguna constancia de ese pago realizado y demás, y ya yo, de manera particular, totalmente alejado de la administración, reclamo ante ustedes la devolución de la proporción del impuesto que ustedes debieron pagar en su momento. Porque muchas veces pasa eso, sí, que los hermanos, hay alguno que es un poquito, vamos a decir, alegre y no quiere que las cosas fluyan. Sin embargo, hay otros que sí quieren que fluyan. Entonces, esos que sí quieren que fluyan asumen el impuesto, asumen los gastos y entonces más adelante, pues ellos entonces resuelven. Se ponen de acuerdo Ahí de manera particular. Quisiera Claro que como sí. que esclarecer un poco más ese punto. Vamos a suponer hipotéticamente de que hay 3 apartamentos, que son 3 herederos. Yo quiero pagar lo que me corresponde por ese apartamento. ¿Puedo hacerlo? No. Tiene que estar todo el mundo de Individual, no. acuerdo. Individual. Si vas con solo un inmueble, la administración tributaria incluirá los otros 2 inmuebles. Ok, o sea que ya ese pago al que hacías referencia ya sería para reclamárselo a mis hermanos. Así es. Ok. Efectivamente. No puede ser individual porque siempre se habla de una masa sucesoral. Masa Ok, sucesoral. o sea que yo puedo ir pagando lo que me corresponde si tomamos la decisión de que nos vamos obviamente a dividir ese impuesto y digamos que yo puedo ir avanzando ese proceso en lo que mis hermanos... Tú pudieras ir haciendo las diligencias de depositar los documentos, de que la administración emita el pliego, de que te notifique el pago del impuesto, pero no pagar solo la proporción que te corresponde a ti, porque se hace un único pago. Bien, también los contribuyentes tienen la facilidad de hacer acuerdos de pago si no pueden pagar de manera inmediata el impuesto, pero no puede hacerlo solo. Ahora hablemos del impuesto a la donación. ¿Cuál es la tasa? ¿Cuáles son los plazos? ¿Quiénes son los sujetos obligados a presentarla? Así es. Bueno, el impuesto de donación, la tasa del impuesto actualmente es un 27%. Es importante resaltar que la ley 25312 estableció que la tasa del impuesto de donación será la tasa del impuesto sobre la renta persona jurídica que esté vigente en el ejercicio, en el tiempo en el que se realiza la donación. Como decíamos al inicio, la donación es esa transferencia a modo gratuito, pero entre vivos. Entonces, ¿quién es el responsable? La persona que recibe la donación, salvo que en la donación misma se haya establecido que quien realiza la donación será responsable del pago del impuesto.
Y el plazo aquí es inmediato. Inmediato yo recibo esa donación, debo pagar. A diferencia de la sucesión, que como les decía es un plazo de 90 días, inmediatamente. Y está también sujeta a los mismos recargos de declaración tardía que está sujeta al impuesto, la declaración de la sucesión. ¿Cuál es el valor de referencia para el pago de este impuesto a las donaciones? Y me gustaría también que ustedes abundaran acerca de las donaciones entre familiares, que es lo que crea más confusión en ocasiones, porque decimos que los padres, o sea, existe como la creencia de que los padres no pueden regalarle a los hijos o viceversa. ¿Qué pasa en ese caso? Si yo tengo, por ejemplo, como heredera, murió uno de mis padres, yo heredo la mitad de ese inmueble como única hija, hipotéticamente hablando, pero yo quiero comprarle a mi mamá la parte de ella. ¿Qué ocurre en ese caso? Bien, la misma ley 2569 establece lo que es la presunción de donación cuando tú como hija eres quien está comprando. Si tú tienes la capacidad económica y puedes demostrar que efectivamente le compraste a tu mamá, no va a haber inconvenientes. Pero si no, entonces esa transferencia está investida con la presunción de donación. ¿Qué dice el legislador? Bueno, presumo, ese es el legislador, De entrada, presumo que por tu ser la hija y por tu ser quien está comprando, tu mamá te regaló el inmueble. Presumo eso. Esa presunción puede quitarse siempre y cuando tú como comprador, como descendiente que está comprando a tus ascendientes, a tus padres, puedes demostrar tu capacidad económica. Sucede muchas veces que esa compra, Marlene, tú la hiciste con un préstamo hipotecario. El documento base para tú demostrar es ese contrato tripartito que firmaste con tu madre, tú como compradora y el banco que te está financiando la compra. Pero puede ser que tú hayas vendido un inmueble anterior y que tú tienes el dinero líquido. Tú puedes demostrar de dónde adquiriste ese dinero anterior para comprar otro inmueble. Exacto. Bien. Ahí no hay mayores inconvenientes, pero también tú tienes la capacidad económica, tú tienes unas cuentas bancarias que mueven tu capacidad, tú tienes un trabajo, tú tienes un negocio que puede demostrar que sí, que tú puedes comprarle a tus padres y ahí no hay inconveniente. Es importante también citar que esa presunción de donación aplica también entre hermanos. Si mi hermano me vende mi apartamento, su apartamento de ipso facto, cuando yo vaya a pagar mi impuesto de transferencia, que es un 3%, la administración me va a decir, Marcia, tráeme los documentos que demuestren que ciertamente tú le pagaste a tu hermano. Y en el caso de las donaciones, vamos a recapitular que es un 27%, 27%. independientemente de que mi mamá, mi papá me quiera ayudar, regalándome esa tierrita o ese inmueble, hay que pagar a la administración tributaria un 27%. Esa es la ligera diferencia entre la venta y la donación. Que la donación es un 27% y la transferencia normal es un 3%. Y es importante ese ejemplo que tú pones, que no se limita solamente a papá, a mamá o a hermanos. Tú me puedes regalar a mí ese inmueble, tú me puedes regalar ese vehículo. Y tú y yo no somos familiares, pero si me lo diste gratuito, si no te pagué por la cosa, pues entonces yo debo pagar el 27%. ¿Qué sucede en el caso de los inmuebles no saneados? ¿Cómo se maneja? En el caso de aquellos, es importante aclarar que un inmueble no saneado es un inmueble que no está registrado. El saneamiento de un inmueble es como la cédula para nosotros. Nosotros estamos registrados en la Junta desde que tenemos cédula. Los inmuebles se registran, se sanean cuando se registran en el registro inmobiliario. Cuando se presenta un proceso de saneamiento, el registrador exige el pago de, por ejemplo, cómo lo obtuviste. Muchas veces se obtiene a través de una venta o a través de una sucesión. Ya para el caso que nos compete de las sucesiones, sí, los inmuebles no saneados tienen que pagar el impuesto sucesoral. ¿Qué pasa con esos inmuebles o incluso con esos vehículos que fueron vendidos tal vez en la recta final de una enfermedad, de un proceso antes de que la persona falleciera, pero los nuevos compradores no pusieron esos documentos al día? ¿Qué pasa con esas propiedades dentro de este contexto de las sucesiones? Muy común. Muy común. Sí, nosotros tenemos muchos casos donde se presentan con acto de venta muy próximo a la fecha de fallecimiento. Y si el contrato no tiene fecha cierta, Así es. no es admitido. Así es.
y se incluye dentro del patrimonio a ser liquidado en la sucesión, dentro de la masa sucesoral. Aneudi, cuando tú dices fecha cierta, me imagino que habrá casos tal vez de documentos fraudulentos que la gente quiera alegar, pero en el caso de que no, de que yo compré ese vehículo, yo compré ese apartamento de manera, digamos, completamente lícita, ¿qué cosas debe de tomar en cuenta un contribuyente? Porque cualquiera puede fallecer. O sea, ¿cuál elemento debe de tomar en consideración un contribuyente para que no haya problemas con esa transacción que está haciendo? Cuando nosotros nos referimos a la fecha cierta, debe existir un registro de ese contrato. Todo contrato debe ser registrado para tener fecha cierta. Es como la validez de ese acto. Si no tiene el registro, para nosotros no tiene fecha cierta. Sí, así es. El registro civil es la entidad competente para nosotros inscribir. En materia inmobiliaria, la jurisdicción inmobiliaria. Pero ¿qué pasa? Muchas veces no llegamos hasta esta etapa. Y en materia de vehículos, la DGI es la competente porque administramos el registro de vehículos. Pero si yo no voy a materializar ni una ni la otra, yo quiero darle fecha cierta a ese documento, pues yo voy al registro civil, inscribo mi documento y ya yo puedo estar tranquilo, porque es oponible a terceros. Nadie puede decir que en esa fecha y a esa hora se realizó esa transacción, porque ya el registro civil le da oponibilidad a los terceros. Entonces hay que inscribirlo, Marlene, hay que hacerlo. Yo siempre digo, ¿cómo puedo tomar un préstamo hipotecario de 3, 4 millones de pesos para comprar un inmueble y no voy a tener el impuesto de la transferencia igual para el vehículo? Porque no vamos más lejos, Marlene. No es nada más el hecho de que mi vehículo que tú me vendiste, pero que en su momento yo no hice la transferencia, va a quedar dentro de la sucesión. Es también un tema de persecución en cualquier conflicto que pueda tener ese vehículo caminando por allí. O sea que lo que les recomendamos a los contribuyentes siempre es concluir sus procesos, concluirlos. Cuando un contribuyente fallece, ¿pierde también algunas facilidades impositivas que se le hayan otorgado anteriormente? Sí, siempre que fallece el contribuyente termina cualquier facilidad, porque hemos tenido casos donde los herederos se han presentado a la administración reclamando la continuidad de ese beneficio y lamentablemente era el finado quien tenía la facilidad. Ya el inmueble pasará a un nuevo contribuyente con nuevas condiciones y diferentes tratamientos. Ya para finalizar, nos gustaría escuchar cuáles recomendaciones se les ofrecen a los contribuyentes y ciudadanos en torno a este tema para que puedan manejar todos sus procesos en orden. Bueno, yo entiendo que, y Marcelo lo dijo mucho, la declaración oportuna. Nosotros tenemos que fomentar dentro de la ciudadanía el cumplimiento, porque la mayoría de los casos que se presentan, vamos a hablar de la transferencia, son recargos, declaraciones tardías. El acto de venta tiene 6 meses para pagar sin recargo. Entonces usted firma y lo recomendable es que no tome los 6 meses, que pague a tiempo, oportunamente, para evitar los recargos e intereses. Y también las personas que venden tienen la facilidad de hacer el descargo. El descargo también. Pueden descargar los bienes muebles o inmuebles también. Eso va a ayudar también a que usted tenga todo en orden. Les recomendamos también a los contribuyentes de que en materia de sucesiones, si usted no está listo por cualquier razón, antes de los 90 días presente, como bien decía Aneudi, la declaración oportuna o solicite una prórroga de 60 días. Antes del término de esos 60 días, todavía usted tiene plazo para una segunda y última prórroga, antes del término, o sea, no esperemos hasta el final. Y nosotros vemos en las películas que todo está muy organizado y que las personas tienen todo muy organizado. Aquí tenemos también que hacer eso. Organicemos nuestras vidas, organicemos todo para que nuestros herederos no tengan muchas complicaciones. Esperemos que así sea y que este tipo pues, de contenidos ayude a los amigos televidentes a ponerse al día absolutamente en todos sus temas tributarios, incluyendo este tema sucesoral. La verdad que para nosotros ha sido sumamente grato y enriquecedor poder conversar en el día de hoy con Marcia Romero, encargada del Departamento de Litigio Judicial, y Aneudi Castillo, encargado de la Unidad de Levantamiento y Censo de Contribuyentes, sobre este tema de sucesiones y donaciones. Nos vamos a unos cortes comerciales y regresamos con más información en este su espacio DGII 360.
Aló. Viejo, ya nos vamos. ¿Renovaste tu marbete? Bueno. Te quedaste. Renueva tu Marbete 2022-2023 a partir del 18 de octubre 2022 desde nuestra página web de gii.gov.do o en cualquiera de las entidades financieras autorizadas. Compra tu Marbete y móntate en la ruta. Dirección General de Impuestos Internos, cercana y transparente. Somos una institución de puertas abiertas, al servicio de toda la ciudadanía. Acompañarte es nuestro deber. Por eso te orientamos a través de los distintos canales. Mediante la autogestión, buscamos facilitar el cumplimiento de tus obligaciones tributarias. Nos interesa que estés al día. Tu aporte fortalece a la nación. Dirección General de Impuestos Internos, cercana y transparente.